Millonario se sorprende al descubrir que un mendigo negro tiene el secreto del valor real. Santiago Mendoza, un empresario de Buenos Aires, acostumbrado a resolverlo todo con un simple giro de sus dedos, con su traje impecable y mirada feroz, no esperaba que su mundo se desmoronara en una tarde cualquiera. Salía de una reunión que prometía hacer crecer aún más su imperio financiero, cuando la ciudad, con su ruido ensordecedor y sus calles llenas de bocinas y gritos, se volvió su peor enemigo. Un choque brutal, metal retorcido, vidrios hechos trizas y su lujoso auto mordido por un colectivo destartalado. Santiago quedó ahí, varado, sin teléfono, sin ayuda inmediata. El corazón le latía tan fuerte que sentía que le iba a explotar el pecho. De pronto, entre la multitud indiferente, apareció él, un hombre que parecía invisible para el mundo. Samuel era un mendigo afrodescendiente. Su ropa rota olía a humedad y ciudad vieja. Su piel manchada por el sol y el viento, pero sus ojos. Pero esa tarde, esas calles sucias y ese encuentro arrancaron esas certezas como un vendaval. Samuel lo llevó a un callejón escondido, un lugar que olía a abandono, a secretos olvidados. Allí, en medio del ruido distante, le contó que sabía sobre la historia de la familia Mendoza, sobre traiciones que nadie más había descubierto, historias negras, heridas viejas que se entrelazaban con la suya. Santiago se quedó paralizado. La batalla ya no era solo de números o contratos, era de viejas heridas que podían dinamitar todo. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?, pensó Santiago, mientras veía cómo esa figura que siempre ignoró empezaba a revivir fantasmas profundos. Pero no estaba solo. Un poder invisible, una sombra poderosa, se agazapaba, decidido a que nadie arruinara aquel secreto. Mensajes anónimos, amenazas sutiles, ojos que lo vigilaban detrás de espejos estrellados. El magnate estaba en la cuerda floja. Podía dejar que todo siguiera como hasta ahora, destruyendo a quien se inte. Una mezcla de incredulidad y ansia de saber tomó por completo a Santiago cuando su teléfono vibró con un mensaje inesperado, inquietante. Un mensaje que hizo que el aire se congelara, que el latido de su pecho se volviera un tambor de guerra. No sabes en lo que te metiste, Mendoza. La verdad duele, pero esta vez va a salir a la luz. Y así, en ese instante, entre la ciudad caótica y los ecos del pasado, Santiago comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas. El ambiente se volvió pesado cuando Santiago vio el mensaje en su teléfono. No sabes en lo que te metiste, Mendoza. La verdad duele, pero esta vez va a salir a la luz. El mundo a su alrededor pareció desmoronarse. La respiración se le cortó un instante. El aire denso le oprimía el pecho. Miró a Samuel, que aguardaba con esos ojos que parecían conocer más de lo que decían las palabras. ¿Qué significa esto?, Santiago preguntó con un hilo de voz, sintiendo que el suelo bajo sus pies empezaba a temblar. El mendigo sonrió de una manera inquietante, como si disfrutara del caos que empezaba a desarrollarse. Todo tiene un precio, amigo mío. La verdad puede liberarte o destruirte, dijo Samuel, mientras se giraba hacia el callejón oscuro detrás de ellos. El entorno se sintió repentinamente más pesado, como si el eco de su propia voz hubiera despertado a seres que mantenían secretos en las sombras. Sin previo aviso, un grito desgarrador rompió el aire, seguido de un estruendo ensordecedor. Santiago y Samuel se volvieron hacia la calle. Un vehículo se había cruzado, y en un giro anárquico del destino,
un hombre salió disparado del coche. El cuerpo del desdichado se estampó contra el suelo, y un aluvión de murmullos se extendió como un fuego veloz entre la multitud. Santiago sintió que el mundo se movía en cámara lenta. Corrió hacia la escena, su corazón martillando a 1000 por hora. En medio del caos, la cara del hombre se tornaba cada vez más clara. Reconoció esa mirada. Era un socio de su empresa, Federico, quien había estado presente en la reunión que había tenido esa misma tarde. ¡Federico!, gritó mientras se lanzaba hacia él. Su compañero estaba inmóvil, con la sangre manando de su cabeza. Las luces de la calle parpadeaban, reflejando el horror en el rostro de los curiosos que se agolpaban. Santiago sintió que se le encogía el estómago. No era solo un accidente. La rapidez con que todo había ocurrido le hizo pensar. Miró a su alrededor, buscando alguna pista. ¿Había sido un intento de asesinato? Samuel, que había permanecido a su lado, observaba la escena con una calma inquietante. Sabes lo que tienes que hacer. Los secretos no suelen descansar muy lejos de la verdad, dijo, casi sin inmutarse, mientras la multitud se amontonaba. Santiago sintió la presión en su pecho aumentarse. ¿Qué sabes tú de esto?, preguntó, su voz cargada de desespero. Pero Samuel ya se había vuelto hacia el callejón, un lugar de sombras. A veces hay que elegir entre el miedo y el valor. Estás a punto de conocer a quienes te han rodeado siempre. Las sirenas de la policía resonaron acercándose, rompiendo el silencio que había seguido al grito. Santiago comprendió que el tiempo se acababa. Miró el cuerpo de Federico y vio en su mente las hojas de las cuentas, los contratos firmados. Cada decisión había traído sus consecuencias. Con una rabia indescifrable, Santiago se volvió hacia Samuel. Si sabes algo, es el momento de que lo digas. Pero el mendigo sonrió de nuevo, una expresión que parecía un enigma. Lo sabrás pronto, Mendoza. Antes de que caiga la noche, tu vida cambiará para siempre. La verdad que buscas no está lejos, pero te llevará a un lugar oscuro. Las luces de la patrulla destellaron y un zumbido de agentes se formaba en la esquina. Santiago se sintió atrapado entre la verdad y el abismo. Y antes de que pudiera tomar otra decisión, el ruido del mundo exterior se convirtió en un murmullo lejano. «Vamos», susurró Samuel, mientras la figura del mendigo se desvanecía en la penumbra. Santiago lo siguió, sin saber que al dar ese paso se adentraba en un juego que lo arrastraría a secretos inimaginables. Las sombras empezaron a moverse a su alrededor. ¿Qué había desatado? ¿Qué vendría después? La noche apenas comenzaba, y la revelación del pasado estaba a punto de salir a la luz. Santiago sintió que el tiempo se detuvo mientras las sirenas se acercaban. Con cada latido de su corazón, la presión del caos aumentaba. Miró a su alrededor, buscando en los rostros confundidos de la multitud alguna respuesta, alguna señal de lo que estaba por venir. Samuel, el mendigo, seguía a su lado, una sombra inmutable, pero en sus ojos había una chispa que prometía más de lo que Santiago podía imaginar. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, pero su voz se perdió en el murmullo ahogada por. Samuel enarcó una ceja. Su rostro expresaba tanto desafío como revelación. «Prepárate, Mendoza. La verdad no siempre es lo que parece». Santiago sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿A qué te refieres?». La pregunta quedó flotando en el aire, suspendida en la tensa atmósfera del momento. De repente, un hombre apareció corriendo desde la esquina. Su ropa casual apenas podía ocultar la desesperación en su rostro. Era un rostro familiar, un socio de confianza. Julián. «Santiago, es urgente».
gritó mientras se abría paso entre la multitud. Santiago sintió una punzada en el pecho. ¿Qué está pasando?, preguntó, mientras Julián se acercaba respirando pesadamente. Tu esposa ha tenido un accidente. En el hospital está grave. Las palabras de Julián cayeron como un mazo sobre la ya frágil estructura emocional de Santiago. Su mente corría. ¿Qué? ¿Por qué no había sonado su teléfono? La urgencia se disparó. Su cuerpo se movió instintivamente, pero algo lo detuvo. Las piezas de un rompecabezas se movían en direcciones inesperadas. ¿Qué? No puede ser. Santiago dudó un segundo, paralizado. Su mente se llenó de imágenes. La laguna del verano pasado, las risas, los sueños. ¡Vamos! Tenemos que ir ahora. La voz de Julián lo sacó de su ensueño. Sin embargo, cuando miró hacia Samuel, el mendigo había desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire. Santiago sintió un tirón en el estómago, una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Quién era realmente ese hombre? ¡Santiago, no hay tiempo! Julián tiró de su brazo. Ya Santiago, sin pensar, siguió a su amigo desesperado hacia el auto. En el instante en que se cerró la puerta, la realidad se convirtió en un torbellino. Su mente trataba de encajar piezas. El accidente de su esposa. El accidente de Federico. Todo conectaba de alguna manera. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Le resultaba imposible de comprender. El camino hacia el hospital se convirtió en un blur de luces, sirenas y el latido sordo de su corazón. ¿Qué sabes de lo que pasó?, preguntó Santiago, su voz temblando con temor. ¿Por qué mi esposa estuvo en casa? Ella había ido a la reunión donde estaba Federico. Los dos iban a hablar sobre el proyecto que tienes en marcha. ¿No te lo había dicho? La voz de Julián era tensa, pero en sus ojos había un flicker de algo más. ¿Culpa? Santiago sintió que el aire se volvía irrespirable. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Las preguntas salían sin respuesta, cada una llenándole de pánico. Lo que tienen que decirme, llegaron al hospital, y el tiempo se detuvo de nuevo al ver la entrada. Un golpe en el pecho. Cuando llegaron al área de emergencias, no dio tiempo para pensar. Se lanzó hacia el mostrador. Una enfermera lo miró, y en un instante supo que las noticias no serían buenas. Señor Mendoza, necesitamos que se prepare. Y mientras las palabras resonaban en su mente, la puerta de la sala de espera se abrió de golpe. Entró Samuel de nuevo. Su sonrisa era casi burlona. Santiago no podía ver de dónde había salido. ¿Qué haces aquí? ¿Qué sabes de ella? Samuel le lanzó una mirada penetrante, como si conociera secretos que nadie más conocía. La verdad nunca es lo que esperamos, Santiago. Tu vida no es solo tuya. Quien te rodea tiene un papel que cumplir. ¿Qué quieres decir? Santiago, aturdido, buscó respuestas. Entonces Samuel soltó una bomba. Tu esposa no es quien tú crees, y lo que sucedió esa noche te vincula a un juego que no puedes ni imaginar. En ese instante, la vida de Santiago se desmoronó de nuevo. Los murmullos de la sala se ahogaron con la intensidad de sus pensamientos. ¿Qué significaba esto? ¿Qué secretos se ocultaban? La realidad había cambiado una vez más, y el próximo golpe estaba por llegar, dejándolo al borde del abismo. ¿Quién era realmente su esposa? El tiempo corría y la verdad estaba a punto de revelarse en la penumbra. Santiago se quedó paralizado. Las palabras de Samuel resonaban en su mente. Tu esposa no es quien tú crees. La afirmación simple, brutal, como un puñetazo al estómago. Las paredes del hospital se cerraron a su alrededor. El aire era una mezcla densa de miedo y confusión. Se sintió incierto, como si la vida que conocía se estuviera desmoronando. ¿Qué estás diciendo?, preguntó.
su voz temblando. La mirada de Samuel era penetrante, su expresión un rompecabezas de emociones. Hay cosas que no sabes, Santiago. La vida de todos a tu alrededor está entrelazada de maneras que no imaginas. La verdad que buscas va más allá de lo que creías posible, dijo Samuel, dándole la espalda y comenzando a caminar hacia la salida, como si su misión ya estuviera cumplida. ¡Espera! Santiago sintió que una ola de desesperación lo invadía. Dime qué sabes, mi esposa. Ella no puede estar dañada porque... De repente, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Santiago sintió que su corazón se detenía mientras una enfermera aparecía corriendo hacia él, su rostro pálido. Señor Mendoza, venga rápido, es urgente. La enfermera tiró de él y Santiago la siguió por un pasillo blanco que parecía interminable. El ruido a su alrededor se desdibujaba. Solo podía pensar en su esposa, la imagen de su felicidad compartida, sus risas, todo de golpe ensombrecido por el miedo. Cuando llegaron a la sala de emergencias, escuchó el sonido de las máquinas, el pitido constante, el olor a desinfectante. Todo le parecía un mal sueño. A un lado, Julián lo esperaba. Su expresión de pánico era una mezcla de confusión y preocupación. No sé qué pasó, murmuró, con la voz quebrada. La enfermera le indicó que esperara. Los minutos pasaron como horas. La presión en su pecho se hacía cada vez más intensa, como si un peso insoportable le aplastara el corazón. En un momento de desesperación, se volvió hacia Julián. La verdad, ¿qué sabes de Samuel? Justo en ese instante, la puerta se abrió de golpe. Un médico apareció, cubierto de sangre, con una mirada de complicación. Señor Mendoza, tenemos que hablar. Santiago sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Qué pasa con mi esposa? Su voz era un grito lleno de angustia. Hubo una complicación crítica en la operación. Ella está... El médico se detuvo, visible con la lucha interna de encontrar las palabras adecuadas. No hemos podido estabilizarla. Y en ese frágil instante, todo cambió. La sala se tornó un torbellino de ruido y movimiento, mientras Santiago se desvanecía en una nube de horror. No, no puede ser, gritó, sintiendo que el tiempo se deslizaba lejos de él, perdiéndose en un vacío aterrador. Pero luego ese vacío se rompió, y en medio de la confusión y el dolor, un sonido familiar resonó. Su teléfono vibró en su bolsillo. Santiago lo sacó, la pantalla iluminándose. Al abrir el mensaje, la sangre se le heló. Tu esposa no es quien crees. Todo estaba planeado. Ella no llegó sola a la reunión. El mensaje se congeló en su mente, cada palabra clavándose como dagas. Samuel el mendigo, su presencia, todo tenía un propósito. Santiago miró a Julián, su mejor amigo, y vio la mirada de pánico en su rostro. Una conexión que antes no había imaginado. Su mundo colisionaba con el de su esposa de una manera que no podía entender. ¿Qué está pasando?, preguntó, el miedo reflejado en su mirada. Santiago, hay cosas que no puedo. Julián comenzó a decir, pero fue interrumpido por un estruendo. Las luces parpadearon y el sonido de un grito desgarrador reverberó por los corredores. En el momento en que giraron hacia la entrada, un grupo de hombres con máscaras y armas irrumpieron en el hospital. Sus rostros eran sombras, portadores de una amenaza inesperada que transformó la ansiedad en terror absoluto. «¡Nadie se mueve!», gritó uno de ellos, su voz resonando como un trueno en la sala. Las miradas se encontraron. El miedo era palpable. Santiago sintió que la desesperación tomaba su cuerpo y un nuevo caos comenzó.
En un instante, todo lo que sabía, todo lo que creía, se desvaneció en una nube de dudas. Mientras la oscuridad se acercaba, su mente daba vueltas buscando respuestas. ¿Qué había desatado? ¿La verdad estaba más cerca o más alejadas de lo que había imaginado? Las piezas del rompecabezas giraban, y pronto descubriría que la realidad era aún más dolorosa de lo que había temido. La tensión era palpable en el aire. Los hombres armados ocupaban la entrada del hospital como sombras amenazantes. Santiago sintió que su corazón amenazaba con estallar. Nadie se mueve. Resonó por los pasillos, su eco llenando cada rincón con un terror que le hizo dar un paso atrás. Julián a su lado, la mirada petrificada, incapaz de procesar lo que sucedía. ¿Qué quieren?, gritó Santiago, su voz temblando, tratando de mostrar valor en medio del caos. Pero los hombres no respondieron, solo lo miraron con una frialdad que helaba la sangre. Entonces, uno de ellos, más alto que los demás, se adelantó un paso. «Buscamos algo que tú tienes», dijo, señalando a Santiago con una pistola brillante, el cañón reflejando la luz de las lámparas del hospital. «Y no nos detendremos hasta que lo encontremos». La mente de Santiago corrió en 1000 direcciones. ¿Qué podían querer de él? ¿Qué tenía que ver su esposa en todo esto? La idea de que su vida estuviera colgando de un hilo lo llenó de pánico. «Ella no tiene nada que ver con esto», gritó desesperado, pero en el fondo de su corazón sabía que había algo más grande en juego. Un sonido ensordecedor interrumpió su clamación. Era un disparo. Santiago sintió como si el mundo se detuviera. Miró hacia Julián, quien había caído al suelo, la herida en su pierna manando sangre. «¡Julián!», gritó, arrodillándose a su lado, el dolor en su pecho palpitando al ritmo de su angustia. «¡No! ¡No puede ser!». La imagen de su amigo sufriendo lo quebró. La confusión se mezcló con el pánico. En ese instante, uno de los hombres avanzó hacia ellos, apuntando. «¡Al suelo todos!», aulló, y la multitud empezó a gritar y a correr en desbandada. Santiago, con el corazón gripado, sintió que la realidad se convertía en un contenedor de pesadillas. El caos se desató a su alrededor. Gritos, llantos, un auténtico infierno. Mientras intentaba ayudar a Julián, una figura inusitada apareció entre la multitud. Era Samuel, el mendigo. Con su andar lento, parecía casi ajeno a la desesperación. «¡Samuel, aléjate!», gritó Santiago, queriendo protegerlo. Pero el mendigo no se detuvo. Se acercó con una calma que contrastaba con el pánico que lo rodeaba. «Lo que busca Santiago está más cerca de lo que piensas», dijo Samuel. Y en ese instante, una explosión de luz llenó el pasillo. Un ruido ensordecedor resonó, y cuando los rayos se desvanecieron, Santiago encontró a los hombres con las armas desvaneciéndose en la penumbra. El ambiente se tornó quieto, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. «¿Qué pasó?», preguntó Santiago, entre confuso y asustado. Samuel sonrió, no con burla, sino con un reconocimiento profundo. «Simplemente has llegado a la verdad que estabas buscando, pero no es como creías. ¿Verdad? ¿Qué verdad? Tu esposa no está en el hospital por accidente. Ella estaba con Federico por una razón. Está involucrada en algo más grande, algo que te incluye a ti también. Tienes que verlo con tus propios ojos», dijo mientras se movía hacia la esquina oscura del pasillo. Santiago sintió como una patada directa en el estómago. ¿Involucrada en qué? Su voz temblaba de preocupación, mientras su mente compilaba el desorden de acontecimientos. «Todo lo que has creído, cada sonrisa, era parte de un plan mayor.
La mandíbula de Samuel se tensó, su mirada intensa. «Tienes que seguirme si quieres saber la verdad completa». Sin dudar, y olvidando momentáneamente a Julián que yacía en el suelo, Santiago lo siguió. El momento apelaba a que no había tiempo que perder, pero al dar la vuelta, un sonido agudo hizo que se detuviera en seco. Una explosión resonó nuevamente, pero esta vez provenía del área de emergencia. Una nube de humo se elevó por el pasillo. Las alarmas comenzaron a sonarle como un coro infernal. Santiago sintió que el miedo lo envolvía como una sombra. «¡No!», gritó, sabiendo que la respuesta que buscaba podría estar ahogándose en ese fuego. Mientras la situación se tornaba caótica y un rugido atronador llenaba el aire, un grito familiar emergió del humo. «¡Santiago!». La voz provenía del interior de la sala de emergencias. Su corazón se detuvo. Era la voz de su esposa. «¿Qué está pasando? ¿Estás bien?». Desesperado, Santiago miró a Samuel. Los ojos le llenaron de lágrimas. «Tengo que ir a ella. Ella me necesita». Samuel asintió, la urgencia en su mirada. «Pero hay algo más que debes recordar. Antes de que entres, la verdad siempre duele. ¿Estás seguro de que estás listo para ello?». «Sí». «Todo lo que necesites saber. Ahora», gritó Santiago, decidido a enfrentar lo que fuera necesario. A medida que se acercaban a la sala, un silencio inquietante se cernió sobre ellos. Pero lo que no sabía Santiago era que una última revelación lo esperaba, una que cambiaría la percepción que tenía sobre todos a su alrededor para siempre. Santiago se quedó paralizado. Las palabras de Samuel resonaban en su mente. «Tu esposa no es quien tú crees». La afirmación simple, brutal, como un puñetazo al estómago. Las paredes del hospital se cerraron a su alrededor. El aire denso y amenazante se sintió incierto, como si la vida que conocía se estuviera desmoronando. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz temblando, desesperado por entender. Samuel lo miraba con una intensidad profunda, como si conociera verdades que necesitaban salir a la luz. «Hay cosas que no sabes, Santiago. La vida de todos a tu alrededor está entrelazada de maneras que no imaginas. La verdad que buscas va más allá de lo que creías posible». Mientras Santiago luchaba por procesar lo que escuchaba, un grito resonó desde el interior de la sala de emergencias. La voz de su esposa, clara y llena de miedo. «Santiago». En ese momento, la adrenalina lo impulsó a avanzar. «¡Vamos!», exclamó, abandonando cualquier duda. Samuel lo miró antes de seguirlo, la urgencia en sus pasos. Al llegar a la puerta, un aire frío salió de la sala. Santiago empujó la puerta con fuerza y lo que vio lo paralizó. Su esposa, pálida y ensangrentada, estaba rodeada por médicos y enfermeros. Un monitor emitía un pitido agudo. «Doc, ¿qué le pasa?». Un médico se giró hacia él y la expresión en su rostro fue clara. Algo iba terriblemente mal. «Estamos haciendo lo que podemos, pero la situación es crítica». Santiago sintió como si le dieran una puñalada en el pecho. El aire se volvió pesado. Y entonces, las luces comenzaron a parpadear. El caos se apoderó del lugar, hasta que de repente un grupo de hombres enmascarados irrumpió de nuevo, pero esta vez con una energía diferente. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando uno de ellos hizo un gesto sólido y brutal. «¡Nadie se mueve!», observó a Samuel, quien se había quedado en un rincón, con una sonrisa enigmática. «Lo que busca Santiago está más cerca de lo que piensas», dijo con calma. «Él, hombre alto,
que parecía liderar el grupo, se acercó a Santiago. ¿Eres tú, Mendoza? Al responder, la voz sonó como un eco retumbante. Tú eres el responsable de tantas traiciones. Santiago no entendía. Su cabeza daba vueltas. ¿Qué traiciones? ¿Qué traiciones? Preguntó con desesperación, pero solo recibió una sonrisa torcida a cambio. Tu esposa está involucrada en un juego más grande de lo que creías. En ese instante, todo cambió. De la nada, un disparo resonó en la sala. Santiago sintió que su corazón se detenía. La mirada de su esposa se llenó de horror mientras un proyectil le rozó la cabeza. ¡No!, gritó él. Pero era demasiado tarde. Su esposa cayó al suelo. La escena se volvió un caos absoluto. Gritos de horror, personas tratando de salir corriendo. Todo se convirtió en un torbellino. Mientras miraba horrorizado, un hombre enmascarado se acercó a su esposa y con rapidez y decisión sacó un misterioso objeto del bolsillo de ella. «Esto es lo que necesitamos», dijo el hombre, y Santiago sintió que el suelo se lo tragaba. El pánico se apoderaba de él mientras el grupo de enmascarados se movía, cautivando la atención de todos con sus gestos. Los gritos resonaban por todos lados. ¡Al suelo! ¡Esto es un robo! Y en medio de la confusión, mientras su mente intentaba procesar lo que sucedía, Santiago miró a Samuel, quien ahora parecía más que un simple mendigo. «¿Pero quién eres tú?», exclamó, su voz llenándose de furia y confusión. «Soy alguien que sabe lo que realmente tienes, Santiago. ¿Y tu esposa? Ella no es quien tú crees. Nunca lo fue». La confesión resonó como un trueno. Fue parte de un plan desde el principio. Santiago sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué plan? ¿Qué sabes?». Antes de que pudiera obtener más respuestas, un ruido ensordecedor sacudió el hospital. Fue como si el tiempo se hubiera detenido y todo se desvaneciera. Las luces parpadearon una vez más, y el caos reinante lo envolvió en un silencio ensordecedor. Una figura llegó desde la oscuridad, conocida y aterradora. «Santiago». La voz era fría y familiar. Era su hermana. «Todo esto era por tu propio bien. Lo hicimos por tu propio bien». Mientras la sorpresa se apoderaba de Santiago, se dio cuenta de que las verdaderas traiciones apenas comenzaban a revelarse. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, pero también más oscura. Y en el clímax de la confusión, un sonido como una explosión rompió la tensión, dejando la vida de Santiago completamente en suspenso antes de que pudiera comprender las dimensiones de lo que estaba perdiendo. Santiago se quedó paralizado. El rostro de su hermana, con una mezcla de determinación y miedo, lo golpeó como un balde de agua fría. Su hermana, la misma que había creído fuera su apoyo incondicional. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabes de todo esto?». Su voz se rompería, pero no podía permitírselo. El caos a su alrededor se intensificaba. Las luces intermitentes en el pasillo lanzaban sombras inquietantes sobre los cuerpos en el suelo. El grupo de hombres enmascarados parecía tomar el control, pero Santiago no podía apartar la mirada de su hermana. «Todo está conectado, Santiago. No puedes imaginar en qué te metiste. Todo esto es parte de algo mayor». Una ráfaga de adrenalina lo recorrió. La conexión entre ella, su esposa y aquel terrible evento empezaba a dibujarse en su mente como un rompecabezas distorsionado. «Tu esposa, ¿quién es realmente? ¿Qué trama se ha tejido aquí?». Antes de que su hermana pudiera responder,
Un disparo resonó. El sonido reverberó con una claridad cruel, y Santiago sintió que el aire se le escapaba. Su mirada se desvió hacia la dirección del tiro, y al instante vio cómo un hombre caía al suelo, su rostro pálido, su vida desvaneciéndose frente a todos. «¡No!», gritó Santiago, el horror congelando su sangre. La figura de su hermana se movió rápidamente, como si hubiera anticipado el evento. «¡Corre, ahora!», le gritó. Pero Santiago se quedó allí, atrapado entre la confusión y el horror. Se dio cuenta de que lo más terrorífico no era la violencia a su alrededor, sino las palabras de su hermana aún colgando en el aire. No todos son lo que parecen. Los hombres enmascarados habían comenzado a avanzar, sus ojos fríos y decididos. A lo lejos, un segundo disparo estalló, y Santiago sintió el empujón definitivo. A medida que su mente corría, sintió un peso en su pecho, el cambio en su hermana y su esposa convirtiéndose en un laberinto. «Santiago, ven». La voz de su hermana lo sacó de su trance. Ella se estaba alejando, pero no sin antes lanzar una mirada severa a los hombres. Algo en su actitud parecía querer desatar un caos en el caos. «Es ahora o nunca». Su corazón palpitaba como un tambor. Todo se había transformado en un juego de vida o muerte, pero a un precio más alto del que podría imaginar. Al momento en que se decidió, un rugido llenó el hospital. La puerta de emergencias voló por los aires, y con ella la última oportunidad de una huida ordenada. Una figura apareció, alta y musculosa, con un rostro que solo podía ser descrito como de pesadilla. El hombre imponente tenía algo en su mano, un objeto brillante que reflejaba la luz de las alarmas y las sirenas. Era una explosión de pura tensión que hizo que Santiago sintiera que el tiempo se detenía. «Esto es un mensaje para Mendoza», bramó el nuevo entrante, su voz resonando con la ferocidad de un trueno. «Tu tiempo se ha acabado. La verdad que buscas ya no tiene sentido. Es hora de cumplir con lo que le prometiste al mundo». Santiago sintió que las piezas de su vida, de su identidad, se desmoronaban. Entonces el hombre apuntó directamente hacia su hermana, y el corazón de Santiago se detuvo. «¡No!», gritó, pero el eco de su grito fue ahogado por el estallido de un disparo. La sala se convirtió en un mar de caos y gritos, mientras su hermana se desplomaba. Todo cambió en ese segundo, la realidad transformada en confusión y dolor. Santiago se lanzó hacia ella, solo para encontrarse con un vacío abrumador. «¿Por qué?», fue todo lo que pudo pronunciar antes de que la verdad se desgarrara de su pecho, como si estuviera atrapado en una tormenta. En la penumbra de la locura, una revelación lo golpeó como un martillo. La conexión que había ignorado durante tanto tiempo le abrumó. Su esposa, su hermana, el mendigo, el juego eran parte de algo que erguía la manipulación y la traición a un nuevo nivel. Las luces se apagaron de golpe y Santiago se sintió arrastrado hacia la oscuridad. Pero antes de caer, una última imagen quedó grabada en su mente. El rostro enmascarado de su hermana, ahora lleno de un dolor que no podía comprender. Murmuró antes de que todo se desvaneciera, y entonces todo se sumió en el silencio. ¿Era ese el final o solo el comienzo de algo más oscuro? La verdad que había buscado le escapaba de las manos, y con ella cualquier oportunidad de redención. «No puede acabar así», pensó, llevando su mente a cuestionar lo impensable. Santiago se quedó paralizado. El rostro de su hermana
con una mezcla de determinación y miedo. Lo golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabes de todo esto? Su voz temblorosa apenas pudo salir. El caos a su alrededor se intensificaba. Las luces intermitentes de los equipos médicos lanzaban sombras inquietantes sobre los cuerpos en el suelo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La mirada de su hermana reflejaba la urgencia del momento. Santiago, todo está interconectado. Lo de ella, lo de tu socio, esto no es un accidente. Es más grande. Su voz era un murmullo atormentado. En ese instante, Santiago sintió como su estómago se retorcía. ¿Qué? ¿Estás hablando de qué? ¿De qué? Su mente intentaba hilar las palabras, pero todo quedó destrozado por un ruido ensordecedor. Desde las sombras salió un hombre alto, de rostro conocido, con una mirada que ardía en fuego. Era Federico, su socio, pero había algo en él que no encajaba. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves?, gritó Santiago, su corazón palpitando a 1000 por hora. Antes de que pudiera procesar más, Federico guardó silencio y, como si el tiempo se hubiera detenido, sonrió. Una sonrisa llena de malicia. El juego ha cambiado, Mendoza, y tú estás en el medio. Tu esposa se ha ido. Su voz resonó atravesando el caos. Las palabras cortaron el aire. Santiago sintió su corazón caer al suelo. De repente, un segundo disparo resonó en la sala. Santiago miró horrorizado a su hermana. Su expresión de terror la decía todo. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella. ¡No!, gritó. Pero a medida que avanzaba, vio a su hermana desplomándose al suelo, como una hoja muerta llevada por el viento. Se hizo el silencio. Santiago sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La sensación de vacío le oprimía el pecho. ¡No!, gritó, su voz quebrándose. Mientras caía de rodillas, notó la mirada de Federico, llena de satisfacción. De repente, todo comenzó a tener sentido. Ella nunca estuvo a tu lado, Santiago, le dijo Federico, sus ojos brillando de una manera oscura. Todo fue planeado. Ella era parte de esto desde el inicio. La revelación retumbó en su mente. Santiago sintió que el aire se le escapaba. Recordó las noches de risas, las promesas de una vida juntos. Todo una farsa. «¡Eso no puede ser cierto!», gritó, todavía sin poder aceptar la realidad. Pero en ese instante, la sala de emergencia se iluminó de nuevo, y en el fondo apareció Samuel. El mendigo sonrió, y su sonrisa era un eco de desesperación. «Escucha, Santiago», dijo Samuel, su tono ahora serio. «La verdad es peor de lo que te imaginas. Tu vida fue un juego meticulosamente diseñado para llevarte aquí, a este momento». Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el sonido de pasos acelerados resonó en el pasillo. Era la policía. La multitud comenzó a moverse, algunos tratando de escapar, otros quedándose paralizados al ver el caos. Con un giro repentino, Federico levantó su arma, y Santiago sintió una mezcla de rabia y miedo. «¡Nadie se mueve! ¡Voy a terminar esto ahora!». «¡No!», gritó Santiago, sintiendo que el horror se apoderaba de él. En ese momento, un grito desgarrador resonó. Figura apareció. Era su esposa, pero estaba cubierta de sangre, mirando a Santiago con ojos vacíos. El tiempo se detuvo. «¿Qué has hecho? ¿Por qué?», gritó. Pero lo que vio a continuación dejó su mente en blanco. Ella levantó una mano y reveló un objeto brillante en su puño. «Santiago, tenía que protegerte.
Están en juego más vidas de las que imaginas. Las piezas estaban por estallar de nuevo. Santiago sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. La revelación de su esposa, el secreto de Samuel, la traición de Federico, la vida que conocía se desvanecía mientras el caos llenaba la sala. La verdad quería salir, pero la oscuridad se acercaba. Las sirenas resonaban más cerca, y Santiago se encontró atrapado en una tormenta de dudas. Mientras su vida se acercaba al abismo, nadie había visto la verdad que él no quería ver. Cuando el terror parecía alcanzar su punto máximo, un último disparo resonó en el silencio desolador, y la sala se volvió una sombra más, dejando a Santiago con una pregunta hiriente. ¿Qué había desatado realmente? La última escena de su vida se estaba cerrando, pero él sabía que el final era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Santiago se quedó boquiabierto. El sonido del disparo aún resonaba en su mente. La imagen de su hermana ensangrentada y su esposa cubierta de pánico llenaban su visión. Pero lo que vino después lo dejó helado. En un instante, el caos se transformó en una oscura quietud. Todo ocurrió demasiado rápido. Los hombres enmascarados comenzaron a moverse, uno de ellos apuntando a su hermana caída. «¡No toques a nadie!», gritó Santiago, pero su voz se perdió en el mar de caos. El hombre levantó su arma y el tiempo pareció detenerse. Fue en ese instante que una figura emergió del fondo del pasillo. Era un hombre delgado con un rostro conocido, acompañado de un destello de rabia. Santiago lo reconoció de inmediato. «¡Ricardo!», exclamó Santiago, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. Su antiguo amigo, ahora como un ángel de la guardia, distrajo a los enmascarados por un segundo. «¡Apártense!», gritó, empujando a un lado a uno de los hombres. En su mente sabía que tenía que actuar rápido, pero el miedo y la confusión lo envolvían. Los hombres armados no estaban preparados para la intervención de Ricardo. Se giraron, pero antes de que pudieran reaccionar, él saltó sobre ellos como un felino, enlazando sus brazos alrededor de sus cuellos. Sin embargo, el caos se intensificó. Santiago vio cómo uno de los enmascarados se volvió hacia él, apuntando con una pistola. «¿Quién piensas que eres, Mendoza?», dijo, con una voz que goteaba desprecio. En ese momento, Santiago sintió que toda su vida le pasaba por delante. La traición, el poder, la ambición. Todo, y todo porque ahora estaba en medio de un juego mortal. «¿Qué quieres de mí?», «Oh», gritó, ignorando las advertencias de su hermana. «Eres un monstruo, y tú, Mendoza, eres el peón más grande de este juego», respondió el enmascarado. Y en un giro que hizo que el corazón de Santiago se detuviera, agregó: «Tu esposa es parte de todo esto, siempre lo fue». El grito que salió de su garganta fue primitivo, sacado de un lugar profundo. «No, no puede ser». Pero el rostro de su esposa apareció de nuevo en su mente, y esa chispa de desconfianza crecía. «Dímelo». El hombre sostuvo un objeto extraño, un pequeño dispositivo brillante que brillaba intensamente. «Esto se llama el ancla», explicó. «Con esto podemos controlar la información que tú y tu familia han estado gestionando durante años. Cuando lo activemos, descubrirás la verdad, y todos verán qué tan lejos estás dispuesto a llegar por poder». El ambiente se volvió helado. Santiago sintió un temor desconcertante mientras su mente giraba, cuestionando cada decisión que había tomado. A su lado, su hermana, aún en el suelo, murmuró su nombre entre lágrimas. «Santiago, ten cuidado. ¿Ellos? Ellos saben más de lo que piensas». Justo entonces, un estruendo sacudió el pasillo.
El grupo de hombres empezó a discutir entre sí, confusos. Fue en ese momento que Ricardo aprovechó la distracción. Con un rápido movimiento, arrojó un objeto al enmascarado que tenía la pistola. El objeto golpeó su cabeza, haciéndolo caer al suelo. «¡Vámonos, ahora!», gritó Ricardo. Santiago no pensó dos veces. Corrió hacia su hermana y la levantó del suelo. «¡Nos vamos!». La desesperación llenaba el aire. Pero cuando giró hacia la salida, se dio cuenta de que el hombre enmascarado seguía recuperándose. Sin embargo, Santiago no lo vio venir. «Es demasiado tarde, Mendoza», dijo una voz familiar. Era Samuel. «Te dije que lo que buscas está más cerca de lo que piensas». La verdad no siempre es lo que imaginamos. «¿Qué sabes tú?», Santiago inquirió, sintiendo cómo su estómago se retorcía. En ese mismo instante, una explosión sacudió el lugar. El sonido fue ensordecedor, y Santiago apenas tuvo tiempo para reaccionar, cuando el techo comenzó a colapsar. Mientras el polvo lo envolvía, un grito agudo resonó en sus oídos. «¡Santiago!». Solo tuvo tiempo de mirar hacia atrás en desesperación antes de que todo se convirtiera en oscuridad. Cuando Santiago volvió en sí, la luz iluminaba un cuarto pequeño. Pero no estaba solo. En la cama a su lado estaba su esposa, una sonrisa en su rostro. Pero cuando él la miró más de cerca, su mundo se desmoronó otra vez. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, sintiendo un frío helado recorrerle la espalda. Ella sonrió, pero su mirada no era la misma. «Santiago, ha llegado el momento de revelarte la verdad». Y así, en ese instante, una ola de terror llenó su corazón. La verdad comenzaba a desnudarse, pero lo que Santiago descubriría lo dejaría completamente aterrado, cuestionando todo lo que creía saber sobre el mundo y su propia familia. Santiago quedó paralizado, la fría realidad envolviéndolo mientras su esposa sonreía desde la cama. La luz del cuarto apenas iluminaba su rostro. ¿Qué está pasando?», preguntó él, sintiendo un nudo en el estómago. Los ecos de la confusión, la traición y el dolor lo sobrepasaban. La imagen de su hermana caída en el suelo aún retumbaba en su mente. «Todo lo que pensaste que sabías era un engaño», dijo su esposa, su voz serena contrastando con el caos de antes. «Estoy aquí para revelarte la verdad. Siempre he estado al tanto de cada movimiento que hiciste, cada decisión, cada paso. Te llevaron a esto». Un silencio tenso llenó el aire. «¿Por qué, Ana? ¿Por qué?». Santiago sintió que la presión en su pecho se intensificaba. Sus manos temblaban. La angustia crecía como una sombra. «Me hablaste de sueños, de esperanza, y ahora ¿me dices que todo era parte de un plan?». Ana sostuvo su mirada. «Lo hice por nosotros, por nuestra familia. Debíamos proteger nuestro secreto, Santiago. El ancla que tiene el poder de cambiarlo todo está en juego. Está relacionado con el pasado de nuestra familia y de todos alrededor. Es más grande que nosotros». Su sinceridad chasqueó algo en él. Se sentía atrapado. «Pero, ¿a qué costo? Mi hermana, ella estaba en eso. ¿Ella murió para qué?». En el instante en que pronunció esas palabras, el recuerdo de la actriz de horror volvió a él. Un eco de su hermana en la penumbra. Un parpadeo de tristeza cruzó el rostro de Ana. «Lo lamento. Fue un sacrificio necesario. Pero juntos podemos rectificarlo. La verdad que hemos ocultado, tenemos que desenterrarla antes de que sea demasiado tarde.
Un poderoso estruendo rompió el silencio, y Santiago sintió que el mundo se sacudía nuevamente. Entonces, en una entrada repentina, apareció Samuel, el mendigo, como una sombra. Todo va a desmoronarse, Mendoza. Te lo advertí. La verdad tiene su precio. Santiago sintió un escalofrío. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de nosotros? Gritó, aunque la confusión lo envolvía. Samuel, con su mirada penetrante, se acercó un paso más. Tu tiempo se les está acabando. El destino de cada uno está atado al del otro. Tienes que decidir a quién le das tu lealtad, a la verdad o a la ilusión. Las dudas aplastaban la mente de Santiago mientras observaba a Ana, quien parecía más segura de lo que él podría ser. Confía en mí, Santiago. Debemos actuar rápido, dijo ella, su voz firme y decidida. En ese momento, todo lo que había ocurrido comenzó a converger. Los disparos en el hospital, la revelación sobre su familia, la animosidad de Federico. La vida de su esposa le había sido ocultada a un mundo lleno de secretos y manipulaciones. Antes de que pudiera decir algo más, el bullicio afuera comenzó a crecer. La policía había llegado. ¿Es ahora o nunca?, murmuró Samuel, mientras la voz de Ana resonaba en su mente. Estás a tiempo para salvar no solo tu vida, sino también la de los que amas. Santiago sintió que el tiempo retrocedía. Con un profundo suspiro, finalmente asintió. Entonces, vamos, dijo con una determinación renovada. Juntos, corrieron hacia la salida, entre sombras y murmullos. La verdad estaba al alcance, pero sabían que no sería fácil. La traición corría por las venas de quienes los rodeaban. Santiago sabía que para enfrentar el futuro tendría que abrazar lo desconocido. Sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda mientras salían. Quizás había más en su vida de lo que creía, más sombras esperando a ser descubiertas. La revelación final estaba cerca, y en cada paso se imaginaba cómo enfrentar todo lo que había ignorado. Era el momento en que la verdad debía salir a la luz, y solo el tiempo lo diría, antes de que la historia terminara. Una voz resonó en su mente, instándole: suscríbete ahora al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora y ayuda a que el algoritmo crezca. Inunda la sección de comentarios con tu reacción y tus teorías sobre este final sorprendente. No pierdas ni un segundo y comparte este video con al menos 5 amigos que también merecen conocer este desenlace impactante. Porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal. ¡Actúa ya!